no hay opción, o cambias o la vida te va a mandar pruebas más duras. En mi caso, yo tardé en asumir ciertos cambios años y me tuve que ver entre la espada y la pared de verdad, con una enfermedad, con situaciones muy graves, para reaccionar. Lo que más difícil vemos, lo que más nos abruma, lo que más miedo nos da, es por ahí donde necesitamos ir. Lo que no nos dio mamá, lo que no nos dio papá, nos lo podemos dar a nosotros mismos. ¿Qué necesita mi familia? ¿Qué necesitan los demás? Estaba inhibiendo el egoísmo, el pensar en mí. ¿Qué necesita Sara? Tienes que afrontar el miedo a decir no y a soltar la culpa. Si yo no hubiera hecho el cambio que hice, lo que sé seguro es que no estaría aquí hablando ahora. En mi caso, yo tardé en asumir ciertos cambios años. Y me tuve que ver entre la espada y la pared de verdad, con una enfermedad, con situaciones muy graves, para reaccionar y decidir si moría mi antiguo yo y renacía un nuevo yo, o me quedaba agarrada como una garrapata a esa dinámica que yo conocía, y por el miedo a desprender toda esa dinámica y abrirme a una realidad y a una experiencia nueva, me quedaba enganchada ahí. Y ahora, si yo no hubiera hecho el cambio que hice, lo que sé seguro es que no estaría aquí hablando ahora. Eso seguro. Eso seguro. ¿Sí? Entonces, a veces nos pensamos eso, ¿no? Que la información, esas señales que nos envía nuestra alma, bueno, somos expertos. Yo la primera en silenciar, en ir silenciando. Claro, ¿qué pasa? Que nuestra alma y la vida, ¿no?, tiene mucho amor hacia nosotros. Quiere lo mejor para nosotros, quiere que evolucionemos. Estamos llamados a evolucionar y a ser libres. Nos guste o no, estamos llamados a ser libres. Hay mucha gente que prefiere que le gobiernen su vida. Y hay mucha gente que prefiere que elijan su destino, porque le abruma asumir ese momento de elegir qué camino voy a andar, con los errores y los aciertos, porque todos los caminos tienen nuestros errores y aciertos. Pero bienvenidos, eso es ser adulto, es ser responsable de la propia vida, ¿no? Y aunque abrume, si no lo hacemos, como digo, son deberes pendientes que tarde o temprano tendremos que pasarlos por la experiencia, tendremos que asumirlos. ¿Sí? Y sobre todo, ser conscientes que las verdades que nos contamos a nosotros mismos casi siempre son las mayores mentiras que nos atan a ese antiguo yo que está temblando. ¿Os acordáis al principio lo de la vía del tren, ¿no? Que empieza a temblar ese tren porque ya no se sostiene encarrilado en esa vía y se va a descarrilar. Y será a través de que se descarrile que se revisen los protocolos de seguridad, el mantenimiento, si se puede cambiar algo para evitar en un futuro no sé qué. Pero, bueno, a través de esa crisis, ¿no?, como veremos hoy también, hay esa oportunidad de que entre luz y de evolucionar y de mejorar, ¿no? Ya lo sabemos. Si todo va bien, no miramos nada. Pero quizás estamos muertos en vida, porque no nos damos cuenta que lo que pensamos que todo anda bien, estamos siendo esclavos de nosotros mismos. Ojo, de nosotros mismos. ¿Sí? Porque nos encanta culpar a los demás. Nos encanta decir que son los demás los que, ¿no? Porque este me ha hecho, este me dice, porque por culpa de mi mamá desde que nací, ella ha sido una egoísta. Ok. Entiendo, comprendo todo ese dolor. ¿Cómo no lo voy a comprender? Lo he bebido también. Lo comprendo. Pero ahora, a nuestros 30, 40, 50 años, 20 y pico, por si hay algún joven por aquí, no tenemos excusa. No tenemos excusa. Porque ¿saben qué? Lo que no nos dio mamá, lo que no nos dio papá, nos lo podemos dar nosotros, a nosotros mismos. Y la vida lo va a manifestar a través de nuevos vínculos o los vínculos que ya existían que se van a transformar. Yo siempre esperé
que mi papá y mi mamá me tratasen como yo necesitaba que me tratasen, que me dieran lo que yo necesitaba que me dieran. Nunca llegó. Y cuando dejé de juzgarlos, dejé de esperarlo, dejé de exigirlo. Porque los hijos muchas veces exigimos lo que no tenemos coraje a asumir como adultos, nosotros mismos, y lo exigimos a papá y a mamá. A veces inconscientemente, a veces más explícitamente, es igual. El hecho es que seguimos esperando que sean ellos quien solucionen esas heridas o nuestra vida. Y lo que no somos conscientes es que es imposible. Es imposible. No nos pueden dar algo que ni tan siquiera ellos se dan a ellos mismos. Entonces, la clave de romper ese bucle, como veremos, es empezar a dárnoslo nosotros mismos. A nosotros mismos. Punto. Ahora me estoy acordando de un cuento, seguro que bueno, si hay alguien argentino por aquí o que ha leído Jorge Bucay, seguro que sabe de lo que hablo. Hay un cuento, ahora me ha venido, que es El Buscador, y dice eso, ¿no? Para ahora no explicarlo porque me alargaría, pero la conclusión es que hay un cementerio, ¿no? Que ese buscador que busca respuestas, claro, se abruma porque ve que en ese cementerio todas las lápidas son de niños, ¿no? 5 años, vivió 3 años, 4 meses, 2 horas, ¿no? Vivió 10 años y un mes, 1 hora. ¡Ostras! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué pasó en este pueblo? ¿Qué maldición había en este pueblo? ¿No? Y entonces, al final, uno que cuidaba por ahí el cementerio le dijo, no, es que la gente de aquí tenía una libreta y anotaba, pues yo qué sé, imagínate, el abrazo de ese familiar que hace 10 años que no ves, o ese momento que estás con tus hijos, y una mirada, una sonrisa que puede durar 3 segundos, ¿no? Y lo anotaban, ¿no? De la vida vivida, ¿no? Entonces luego cuando morían sumaban todos esos segundos, minutos, lo que fuese, y eso era la vida realmente vivida, ¿no? Entonces, fijaros que si hiciéramos este ejercicio, que obviamente creo que nadie lo hace, eso al final es un cuento de Jorge Bucay, me gustaría saber si es que esto existe realmente en el mundo, porque entonces quiero ir a hablar con esa gente y a conocerla, por Dios, ¿vale? Pero bueno, creo que es más fruto de la imaginación de Jorge Bucay, ¿no? Pero sí que es cierto que si hiciéramos eso, nos diésemos cuenta todos, que podemos tener no sé cuántos años, pero vividos pocos. ¿Y sabes qué pasa? Que para realmente exprimir esos momentos, que no es la felicidad de, oh, me voy de viaje, me olvido de todo, y no es eso. Es esos regalos del alma. Es cuando realmente el alma se siente plena, se siente conectada con un todo, con el amor incondicional de la vida, ¿no? Algunos lo llamarán Dios, otros lo llamarán la fuente universal, que cada uno le ponga el nombre que le dé la gana, ¿no? Pero sí que es esa conexión con ese amor propio y con el otro, ¿no? Y esos destellos de amor son a veces segundos, pero a veces nos los privamos y estamos muertos en vida por no hacer los deberes cuando toca, por no tomar esas decisiones incómodas, por no asumir esos riesgos necesarios, ¿no? Y por no escucharnos. Porque muchos me preguntan, Sara, pero ¿cómo puedo saber realmente qué decisión tengo que tomar? Bueno, es que antes de tomar alguna decisión tienes que frenarte y escucharte. Y para escucharte tienes que bajar el volumen de todo lo que pasa a tu alrededor. Empezar a decir no para darte espacio y escucharte. Yo nací en una familia, para no alargarme, bueno, pues muy desestructurada. Mis padres se separaron cuando yo tenía 2 años, se casaron con otras personas, con sus problemas respectivos. En cada casa habían como problemas distintos, pero no había, podríamos decir, estabilidad emocional en ninguna de las casas, podríamos decir, ¿vale? Porque íbamos mi hermano y yo de un lado para otro, pero en cada lugar había como una lucha distinta, podríamos resumir, ¿vale? Entonces, bueno, yo desde muy pequeñita me definí para sobrevivir en ese contexto. Yo era la pequeñita, mi hermano era mayor, pero a efectos prácticos yo me encargaba de mi hermano
y él era como más irresponsable, infantil, y yo era como la que asumía responsabilidad desde muy pequeña, tal. Entonces, en resumidas cuentas, desde muy pequeña me construí, ¿no? Lo que decíamos, que te construyes en un rol, ¿no? Porque al final la personalidad no deja de ser un rol, ¿no? Dentro de la familia. Me construí en el rol de la que sostenía. Yo me acuerdo de ser muy pequeña y de escuchar de una manera activa los problemas que me contaba mi madre, mi padre, la mujer de mi padre, el marido de mi madre. O sea, yo hacía como de psicóloga desde muy pequeña. Obviamente, luego, pues obviamente estudié psicología, pero yo tenía práctica, ¿no? Tenía práctica porque desde muy pequeña ya me dedicaba a escuchar sus problemas, ¿no? Entonces, claro, eso hacía que yo, como escuchaba sus problemas y era muy consciente, o sea, yo recuerdo a mis 8 años, 7 años, ser muy consciente de problemas que habían entre los adultos de mi casa o de ambas familias, ser muy consciente y preocuparme mucho de cómo ayudar a esos problemas, y no solo esos problemas, sino cómo no le digas esto a este porque le va a sentar mal lo que ha dicho este. Entonces, o sea, ya como de empezar a sostener muchas cosas para intentar evitar que sufrieran ellos. Pero claro, os imagináis, ¿no? Yo desde muy pequeña, ataques de ansiedad, depresiones, obviamente no diagnosticadas. Yo sé que me lo hubieran diagnosticado porque bueno, luego cuando estudié, obviamente, pues yo misma me diagnosticaba, ¿no? Digo, hostia, yo todo esto lo cumplo. O sea, yo he sido todo esto, ¿no? Pero en ese momento, pues yo no levantaba la mano, yo no podía ser un problema más, ¿no? Para mí, las adultos de mi casa. Entonces, yo lo sufría muchísimo en silencio. Yo tengo, de hecho, grandes habilidades para yo sola pues gestionarme un ataque de ansiedad o de pánico yo sola sin medicarme ni nada. ¿Por qué? Porque desde pequeña lo hago. Como nadie me ha ayudado, ni me llevaban a ningún doctor ni nada, pues yo sola he aprendido, ¿no? Entonces, esto ahora me da muchas herramientas, ciertamente, ¿vale? Porque las he aprendido desde pequeña, pero también, claro, han sido, bueno, pues grandes heridas, ¿no? Como todo, ¿no? A veces nuestro mayor don viene de nuestra mayor herida, ¿no? Total, mi rol era sostener a todo Dios, ¿no? Algo así como la Madre Teresa de Calcuta, ¿vale? Eso se traducía, en resumidas cuentas, en mi adolescencia, en mi adultez más próxima, ¿no? Pues eso, imaginaros, de los 16 a los 20 así, esos 5 años o así, que yo ya trabajaba, ya ganaba mi salario, obviamente, imaginaros, salarios muy, muy pequeñitos, ¿no? Muy modestos, muy humildes, porque obviamente trabajaba mientras estudiaba, de lo que podía, tal, ¿no? Vendiendo palomitas en tiendas de ropa, en la calle vendiendo, me acuerdo, a taxis, o bueno, de todo, hice de todo, ¿no? Bueno, pues yo me acuerdo que con ese dinero que iba ganando, para que os hagáis una idea, ojo, en una familia que económicamente iba bien. Es que yo ahora lo veo desde la lejanía y digo, madre mía, Sara, en una familia que tenían dinero. Las dos, ambas familias tenían dinero. No había problemas de dinero. A ver, lo típico, ¿no? Claro, si te compras 2 casas grandes, pues tienes que trabajar mucho más para mantener ese nivel de vida, ¿no? O sea, el estrés que había quizás era, hay que mantener todo esto. Pero bueno, ya le gustaría a mucha gente tener este tipo de estrés, no sé si me explico. O sea, obviamente había que trabajar mucho porque nadie regalaba nada, o sea, mis padres, ¿no? Tenían que generar para mantener lo que habían adquirido, pero vamos, que no es que fuésemos pobres, ni mucho menos, ¿no? Y yo ahora miro atrás y digo, hostia, yo trabajaba y con mi salario, ¿no? Pues bueno, que era muy pequeñito, realmente hacía cosas que ahora lo miro con el tiempo y digo, madre mía, ¿no? Pero claro, mis padres, por ejemplo, pues le daban mucho más dinero a mi hermano y a mí me daban muy poco. Entonces, claro, yo al final me tenía que mantener a mí, pero para que veáis un ejemplo de cómo los roles familiares nos asfixian, ¿no? Que yo a mi temprana edad de 16 años o así, me acuerdo que con el dinero que ganaba era Navidad o cumpleaños de familia, y yo iba a comprar regalos para ellos, ¿vale? Y cuando los regalaba decía que eran de parte de mi hermano y de mí, como para dejar en un buen lugar a mi hermano. Y yo pienso, pero qué gilipollez, ¿no? Yo hacía esto, para dejar bien al otro, yo decía, no, de parte de mi hermano y de mí, ¿no? En fin. Y yo qué sé, ¿no? Por ejemplo, esto ya cuando tenía 22 años, creo que fue,
bueno, con todo el dinero que había ahorrado durante años, saqué a mi padre de una deuda muy heavy económica, le pagué, pues no sé si eran como 10.000 euros en ese entonces, que para mí era una millonada, porque claro, en ese entonces para mí haber ahorrado durante 7 años 10.000 euros era como una fortuna. O sea, yo no iba de viaje con mis amigas, yo no me compraba caprichos, yo todo lo ahorraba por si era necesario, ¿no? Por si era necesario. Y entonces fue necesario y ayudé a mi padre legalmente con abogados, con tal, con no sé qué. Yo qué sé, mi abuela estaba en el hospital, iba yo a cuidar a mi abuela y yo me acuerdo de, ¿sabes? Ahí en el hospital. Y mi hermano es que ni aparece, ni mi padre, que es su madre, y yo aquí que soy la nieta, yo aquí más sola que la una. Aparte, yo soy súper hipocondríaca, a mí me metes en un hospital y me entran todos los dolores del mundo, ¿no? O sea, me ha pasado desde pequeña, odio los hospitales, ¿vale? No me gustan nada, que bueno, creo que a nadie le gustan, pero hay gente que le tenemos más fobia y otros como que se mueven mejor ahí dentro. Yo soy de las que estoy fatal dentro de un hospital, no me gusta nada, ¿no? Entonces, bueno, total, claro, yo lo pasaba fatal, pero nadie iba a por a mi abuela y a cuidarla y a estar con ella, ¿no? Y claro, yo pensaba, pero si la pobre se puede morir en cualquier momento, ¿cómo va a estar sola? ¿No? Mi tío no viene, mi padre no viene, mi hermano no viene nadie aquí, bueno, pues voy yo, ¿no? Bueno, y claro, yo, pues qué egoístas que son, ¿no? Malas personas, tal, bueno, total. Entonces yo, con todo esto, ¿no? El tema era que siempre la prioridad era qué necesitan mi familia, qué necesitan los demás, cómo me responsabilizo de sus problemas, ¿no? Obviamente silenciándome a mí, cargándome a mí con una ansiedad, con unos nervios, con unas depresiones que nadie se enteraba, pero que yo vivía, ¿no? Y arrastraba internamente, ¿no? Entonces, dicho todo esto, el tema era que, fijaros que lo que más me molestaba de toda esa situación era lo egoísta que podía ser mi padre o lo egoísta que podía ser mi hermano, por ejemplo, ¿no? Y entonces, fijaros, yo estaba posicionada en la generosidad, ¿no? Y estaba totalmente inhibiendo el egoísmo, el pensar en mí. ¿Qué necesita Sara? ¿Sí? Porque claro, todos necesitan cosas, pero ¿yo dónde estoy? ¿No? Entonces, mi aprendizaje en este ejemplo que os estoy explicando de así de manera resumida fue realmente decir, vale, Sara, basta. O sea, tienes que afrontar el miedo a decir, no, esto yo ya no me voy a encargar, esto yo no me voy a ocupar y a soltar la culpa de dejar de hacerlo. Porque fijaros, muchas veces cuando te construyes en un rol, uno de los grandes frenos a soltar ese yo que hasta ahora hemos sido y nos hemos identificado es el miedo a la culpa. Porque claro, en mi caso era el miedo de, ostras, pero ¿y si no hago esto y se mueren? O sea, yo ya iba a lo loco, ¿no? Al extremo, ¿no? Claro, si digo a mi madre que no y luego se muere, hostia, me voy a sentir culpable toda mi puñetera vida. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿No? Si yo los amo, ¿no? Entonces, claro, esa culpa y esos pensamientos, esas creencias, y cada uno tiene sus propias creencias y pensamientos, ¿eh? O sea, yo os he explicado uno que en mí ha sido como muy habitual en modo bucle, ¿vale? De, uy, ¿cómo decir? No, y si se va a morir, ¿cómo voy a vivir con esto? ¿No? Sí, se puede vivir. Puedes decir que no, pueden morir y puedes entender que no dependía de ti el no o el sí para su vida y su felicidad, ¿no? A mí, de hecho, me ha pasado. El marido de mi madre, que para mí era una de las personas más importantes de mi vida, un pilar en mi vida, antes de que él muriese por una enfermedad, cáncer, yo le dije varios nos para decirme a mí varios sís. Y no me siento culpable. No me siento culpable. No, mi gran miedo, que era, ¿y si le digo que no, muere? ¿Cómo me voy a sentir? Bueno, pues lo he vivido. Señores y señoras, el mayor miedo lo he vivido, ¿sí? Entonces, yo me acuerdo, ¿no? Él murió con 62, súper joven, hoy en día imaginaros, ¿no? 62 años, súper joven. Y sus 60, él quería ir a un viaje para celebrarlo, ¿no?
Yo acababa de tener un aborto, yo tenía ataques de ansiedad continuados, era horrible. O sea, yo estaba en un momento muy perdida, muy duro y en una transformación muy profunda, ¿no? Y él me pidió, aún me acuerdo como si fuera ahora, cómo me miraba, por favor, Sara, me haría muchísima ilusión que vengas a celebrar mi cumple a Menorca, ¿no? Una isla a 20 minutos en avión de Barcelona, ¿no? Y yo en ese momento estaba tan mal que yo sabía que necesitaba mi espacio, mi lugar y dejar de decir sí a todo lo que los demás necesitaban, por mucho que yo amase a esa persona, ¿no? Y me acuerdo como si fuese ahora, yo lo miré a los ojos y le dije, no voy a venir, lo siento, yo te amo, si quieres celebramos tu cumple aquí, de la manera que tú quieras, en Barcelona, pero no voy a ir a Menorca, no voy a ir a esta isla ahora porque estoy en un momento muy duro y necesito estar por mí. Y le dije que no. Y al poco tiempo él enfermó. Él enfermó, porque yo cuando le dije que no en ese momento, juraría que no sabíamos lo del diagnóstico de cáncer, juraría que no. Entonces, sí, no lo sabía. Entonces, él al cabo de unos meses enfermó de cáncer y al cabo de un año murió. Y obviamente os he puesto, por ejemplo, un no. Pero claro, yo una de las reacciones que más tuve que transformar cuando me di cuenta de que yo estaba sirviendo sobre todo en ese momento de mi vida, ¿no? Específico, a mi mamá y a su marido, a este que falleció, y yo estaba a su servicio, silenciándome absolutamente mi propio camino y mis propias necesidades. Claro, justamente coincidió que les tuve que decir muchos nos y cambiar mucho la dinámica de relación con ellos, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando enfermó él, claro, yo hubo un momento que me sentí muy culpable, porque pensé, wow, pero luego sentí, en el fondo de mi corazón, sentí, Sara, qué gran regalo le has hecho a lo que para ti era un padre, qué gran regalo le has hecho, porque le has enseñado el camino del amor propio, le has enseñado que a veces hay que tener coraje y decir no, no, para que cuando digas sí, sea un sí auténtico, sea un sí desde el amor, sea un sí desde el compartir, desde la plenitud, desde el equilibrio interno. Y luego pensé, igual que yo lo amo profundamente a él y quiero lo mejor para su alma y para su camino, si él me ama a mí de la misma manera, va a querer lo mejor para mi alma y para mi camino. Y si para mi alma y para el camino ahora es decir no, es cambiar la dinámica y es dejar de estar donde estaba. Él tiene que ser feliz, porque si me ama, mi bienestar es su bienestar, igual que yo quería lo mejor para su camino y para él. Y su bienestar era mi felicidad. ¿Sí? Y os explico esto para que os deis cuenta que muchas veces los miedos que más nos enganchan a no soltar una dinámica o a no soltar una cosa que nos da mucho miedo, son esos miedos que en verdad estamos súper preparados para experimentar y para vivir. Porque yo os estoy explicando con mucha paz lo que yo viví. Y os juro por Dios que me atormentaba de una manera espectacular. Y llegué a esa paz y a ese equilibrio, con ese entendimiento.